Una vez que ya tenemos el nombramiento como director de proyecto con la aprobación del acta de constitución, la primera actividad, el primer trabajo que tiene que realizar el director de proyecto es empezar a conocer su entorno, el entorno donde va a llevar a cabo el proyecto. Y la primera fuente de información con la que va a empezar a recoger cuáles van a ser los pasos a seguir, los requisitos que va a tener que implementar a lo largo del ciclo de vida del proyecto, van a ser los interesados. Por lo tanto, el primer proceso como tal que va a llevar a cabo el director de proyecto tras su nombramiento es la identificación de los interesados. Este proceso sigue perteneciendo al grupo de procesos de inicio, exactamente igual que el acta de constitución. ¿Y quiénes son los interesados? Pues básicamente los interesados son todas aquellas personas u organizaciones que afectan al proyecto o que pueden ser afectadas por el resultado del proyecto. Por lo tanto, casi cualquier persona u organización que esté en el entorno cercano del proyecto va a ser un interesado y va a ser necesario tenerlo presente, bien ahora o bien en el momento que aparezcan a lo largo de la evolución del proyecto. ¿Qué finalidad pretendemos con este proceso? Bueno, pues empezar a conocer qué fuentes vamos a tener como informadores para identificar los requisitos que vamos a tener que cumplir. Todo interesado, esté a favor o esté en contra del resultado del proyecto, se vea afectado positivamente o negativamente, va a generar una serie de expectativas o necesidades para el proyecto. Estas necesidades van a tener que ser cubiertas de una manera o de otra. Habrá necesidades o expectativas que podremos llevar a cabo porque están alineados con los objetivos del proyecto, y habrá otras necesidades, otras expectativas que no vamos a poder dar cumplimiento. Son requisitos que difícilmente vamos a poder llevar a cabo. Ya veremos que esos requisitos contrarios a los intereses del proyecto tendremos que gestionarlos a través de los riesgos, de la gestión de riesgos del proyecto. Como decía, la finalidad es conocer todas las personas o organizaciones que van a demandar una serie de requisitos que tiene que cumplir el proyecto y de alguna manera categorizarlos o ponderar su nivel de influencia o importancia. Ya sabemos que el director de proyecto, una de las virtudes o uno de los atributos que tiene es que tiene que ser eficiente, tiene que hacer lo máximo con el menor uso posible de recursos. Y además los recursos de un proyecto suelen ser siempre escasos, no tenemos recursos humanos infinitos, ni recursos económicos, ni tiempo infinito. Entonces, de alguna manera tenemos que empezar a priorizar qué necesidades o qué expectativas podemos empezar a cubrir y qué otras tendremos que ir dejando para más adelante en el proyecto. Por lo tanto, una incorrecta identificación de interesados puede ser fatal para el proyecto. Este proceso, que es un proceso de inicio, es crítico para el éxito del proyecto. Todo interesado que nos dejemos fuera de nuestro registro de interesados van a ser requisitos que al momento de finalizar el proyecto no hayamos cumplido y tengamos que volver sobre nuestros pasos, incluirlos cuando ya no nos va a quedar ni tiempo ni dinero y no tengamos disponibilidad de recursos. Por lo tanto, para que no se nos olvide ninguno de los interesados del proyecto, tenemos que pensar en no solamente las personas que están involucradas en el día a día del proyecto, miembros del equipo, el cliente, proveedores, sino cualquier persona u organización que va a sufrir el impacto del proyecto. Una persona, un vecino al que se le va a construir una carretera delante de su casa, los habitantes cercanos a algún polígono industrial, todos esas personas también van a ser interesados en el proyecto y tendremos que recabar qué necesidades o expectativas van a tener. La finalidad es conocer al máximo detalle qué cantidad de personas en un momento dado van a levantar la mano y nos van a exigir o nos van a pedir que el proyecto cumpla sus expectativas. A nivel general, los principales interesados del proyecto, aunque no los únicos, son los que están recogidos aquí. No se nos olvidará nunca, lógicamente, ni el cliente ni el usuario son los principales interesados, tampoco el patrocinador. Recordemos que el patrocinador es la persona que ha dado luz verde al proyecto y es la única persona también que es capaz de parar que tiene autoridad para detener el proyecto y nos ha puesto unos objetivos como directores de proyecto, pero además de estos interesados clave, pues también tenemos otras figuras dentro de nuestra organización, gestores de cartera, directores de la oficina de gestión de proyecto, otros directores de proyecto, compañeros nuestros con el que estemos compartiendo en un momento dado recursos y tienen que moverse de un proyecto a otro, proveedores, veremos la importancia que también tienen los proveedores dentro del proyecto, la administración, el gobierno en general, medios de comunicación, organizaciones
de cualquier tipo. Todos esos son fuentes de posibles requisitos y expectativas para el proyecto. Los tenemos que identificar si no queremos tener sorpresas al final del proyecto. Si vemos el esquema, el flujo del proyecto, del proceso tal como está recogido en el PMBOK, vemos que como estamos en el momento inicial, bien de nuestro proyecto o bien de la fase que estamos llevando a cabo, apenas tenemos información, tenemos pocos elementos de entrada. Tenemos el acta de constitución como entrada principal, que es el proceso previo antes de identificar los interesados, donde hemos sido nombrados directores de proyecto. Vamos a tener también como información los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, que ya conocemos que son entradas habituales en la práctica totalidad de los procesos, y es, por así decirlo, en lo que nos valemos para ir avanzando en muchos de los procesos. Y hay uno que está marcado en rojo, que son los documentos de las adquisiciones. ¿Por qué lo hemos marcado en rojo? Porque en el momento que estamos del ciclo de vida del proyecto, justo al inicio, ahora mismo no tenemos, o en muy raras ocasiones vamos a tener ya adquisiciones predefinidas o algún tipo de contrato establecido con terceras partes. Entonces, quizá no tengamos esta información al inicio del proyecto o al inicio de alguna de las fases, pero sí que en el momento que surja un contrato, un nuevo acuerdo con un proveedor para la prestación de cualquier servicio dentro del proyecto, bueno, en ese momento tendríamos que volver sobre este proceso, incluir esos nuevos interesados y hacer el análisis correspondiente. Por lo tanto, sobre este proceso de identificar los interesados, aunque sea un proceso de inicio, constantemente vamos a tener que estar actualizando la información. Eso implicará que todos los procesos que vengan detrás también requerirán actualización permanente. La finalidad, como vemos en el gráfico, es elaborar un registro de interesados y establecer qué posicionamiento tienen, si están a favor o alineados con los intereses del proyecto o no están alineados con esos intereses del proyecto. Para elaborar este registro, ¿con qué herramientas contamos o cuáles son las herramientas que nos recomiendan dentro del estándar? Bueno, pues aparte del juicio de expertos, que ya conocemos que es preguntar o consultar a aquellas personas internas o externas a nuestra organización que tienen más experiencia en el tipo de proyecto que estamos gestionando, puede ser un asesor externo o interno, mantener reuniones, lógicamente, ya sea con estos interesados o con nuestro equipo para identificar estos interesados y analizarlos. Son herramientas muy genéricas que aparecen, lo veremos a lo largo del curso, en muchos de los procesos, pero hay una especialmente particular para este proceso, que es el análisis de los interesados. Veámosla un poquito más en detalle. Básicamente, el análisis de interesados consiste en ir cubriendo los 4 pasos que vemos en la presentación. En primer lugar, va a ser identificar a todos los potenciales interesados en el proyecto. Por muy remotos que nos parezcan, por muy interesados de última fila, vamos a tener que identificarlos porque nunca sabemos en qué momento del proyecto pueden empezar a tener relevancia. Segundo paso, una vez que los tenemos identificados a todos, es tener claro si están a favor o en contra del proyecto. Si están a favor, bueno, pues sus requisitos iremos incorporándolos paulatinamente en el alcance del proyecto. Si están en contra, recordemos que lo gestionaremos a través de los riesgos del proyecto. Y luego, como he comentado anteriormente, como no tenemos capacidad para afrontar todos los requisitos del proyecto, tendremos que priorizarlo. Bueno, pues el tercer paso consiste en ver su nivel de importancia y posteriormente, bueno, pues empezar a segmentarlo. Y por último, cuarto paso, que eso sería la parte ya de planificación en el siguiente grupo de procesos, bueno, pues estableceremos una estrategia de gestión de esos interesados. ¿Cómo vamos a hacer que los que están a favor sigan estando a favor, los que estén en contra, pues tratar de llevarlos a posiciones más neutrales y, si en la medida de lo posible, pues también que estén a favor del proyecto? Para valorar la importancia en el paso 3 de este análisis de interesados, hay diferentes herramientas. Normalmente, casi todas se reducen a matrices del tipo de las que tenemos en la presentación. En este caso es el ejemplo de una matriz de poder-interés. Lo que vamos a establecer en este tipo de matriz es, bueno, pues, qué interesados tienen poder para modificar en un momento dado las condiciones del proyecto y, sobre todo, qué interés tienen en que eso ocurra. Entonces, bueno, pues dependiendo en qué cuadrante queden, pues así los tendremos que gestionar de una manera o de otra. Aquellos interesados que tengan mucho interés en los resultados del proyecto y además tengan poder dentro del proyecto, ya sean internos de la organización o externos, bueno, pues a esos, que sería el primer cuadrante, el que está en verde, a esos los tenemos que gestionar muy atentamente. Son nuestros interesados principales, tenemos que trabajar con ellos muy activamente. Los que justamente en el extremo opuesto estarían los que tienen poco interés en los resultados del proyecto,
para ellos es indiferente y sobre todo tienen poco poder. En eso simplemente los mantendremos monitorizados para ver su evolución y que no vayan cada vez cogiendo más relevancia, o si la cogen, para gestionarlos adecuadamente. Y luego, pues en función de cómo queden otras combinaciones, pues simplemente sería o mantenerlos satisfechos o mantenerlos informados, dependiendo de en qué cuadrante vaya cayendo cada uno de estos interesados. Además de esta matriz de poder-interés, pues se pueden elaborar otro tipo de matrices, poder-influencia, donde comparamos nivel de autoridad con la participación en el proyecto, ¿no? Matriz de influencia e impacto, donde vemos la participación activa frente a la capacidad que tiene ese interesado de promover y gestionar cambios dentro del proyecto, o modelos de prominencia, ¿vale? Para agrupar los interesados de alguna manera, pues en función de su urgencia, del poder que tienen. Bueno, son diferentes modelos. Lo importante es, de ese gran listado de interesados, empezar a segmentarlos para priorizar la actuación sobre aquellos más relevantes. El objetivo, pues está claro. Aquellos interesados que estén a favor del proyecto tenemos que seguir manteniendo ese posicionamiento para que nos ayuden a gestionar el proyecto y a conseguir los resultados, y tratar de disminuir el impacto de alguna manera de aquellos que están posicionados en contra del proyecto. Pero esta parte ya lo gestionaremos a partir de la planificación. Ahora simplemente este proceso lo que nos va a llevar es a elaborar un registro de interesados, la identificación, la evaluación de cada uno de los interesados y la clasificación por tener una estructura, internos, externos, favor, neutral, etc. Con este proceso hemos acabado el grupo de procesos de inicio. A partir de aquí empezaríamos a planificar el proyecto, activaríamos los procesos de planificación del proyecto o de la fase que en este momento tenemos entre manos.